A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al espacio de entrevistas aquí en Telesucesos 29 y 29.1 para la provincia de Pichincha, 73 TV Cable, 43 en Claro TV, y para el resto del mundo nos pueden seguir en tiempo real a través de nuestra página web www.telesucesos.net o en Facebook Live, Telesucesos Quito, ponen ahí en el buscador y ahí está la programación en vivo 24 horas del canal. El día de hoy tenemos la presencia de la economista Elizabeth Cabezas, asambleísta. Le tuvimos hace 2 o 3 meses aquí en los estudios, expresidenta de la Asamblea Nacional, pero ahora ha sido electa nueva presidenta de Parlaméricas. ¿Cómo está, economista? Bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo cordial para usted y para quienes nos están mirando a través de este espacio en los distintos medios de televisión y de redes sociales también. El 25 de octubre usted asumió la presidencia de Parlaméricas en sucesión del presidente Robert Naul, diputado de Canadá. ¿Qué es Parlaméricas? Pongamos en contexto para que la gente entienda. Bueno, efectivamente, Parlaméricas es un foro integrado por varios representantes de parlamentos del continente americano. Varios, no todos. No todos, ya. Son 35 países que lo integran, son la mayoría de América. Ajá. Pero sobre todo encaminado a trabajar en ámbitos importantes que son materia común en los distintos parlamentos, como es un tema, por ejemplo, de género, todo el tema de la participación de mujeres dentro de Parlaméricas es ampliamente debatido, el tema de medio ambiente y cómo evitar que el tema de este desgaste del medio ambiente se siga dando. Todo esto a través de políticas públicas y de legislación que en los distintos países podemos hacer. Y otro es un tema de transparencia que se trata de promover de los distintos parlamentos. Yo siempre que comento este tema de Parlaméricas hago un poco la referencia de lo que esto representa, todo este conjunto de parlamentos de los distintos países reunidos para tratar temas comunes y de interés para todos los países. Y aquí uno de los temas que usualmente es materia de reiteradas reuniones es el tema de la aceptación que los parlamentos y las asambleas tienen en los distintos países. Lastimosamente, en ningún país el parlamento o la asamblea es patito querido ni santo de devoción, como decimos, somos el ente de por sí, el órgano político representativo en los distintos países y tales son las situaciones de conflictos que se llegan a generar, que tenemos por ejemplo el caso de Perú, que hace poco cesó a su parlamento y a su asamblea, y este momento ellos solamente están con una comisión permanente que tenían dentro de la asamblea para tratar algunos temas relativos a lo que tiene relación con el ejecutivo. Entonces son temas importantes, son temas relevantes y creo que ahora sobre todo debemos asumir un rol protagónico cuando estamos viendo que en varios países de América están habiendo situaciones violentas que ponen en riesgo la estructura democrática, pero sobre todo la estabilidad de los países. Entonces, el rol de los parlamentos es un rol importante que hay que seguirlo trabajando, pero que da cuenta de la importancia y de la relevancia de esto cuando muchos países nos juntamos para poner sobre el tapete temas importantes y comunes entre nosotros. Correcto. Son 35 países los que son parte, son 22 legisladores. ¿Cómo se define esos 22 legisladores, o sea, 22 representantes de 22 de los 35 países? ¿Por qué no están todos? A ver, efectivamente lo que nosotros hacemos es cada país nombra una delegación para ser parte de este foro. Ya. Este foro de Parlaméricas es uno de los varios en donde el Ecuador es partícipe, hay otro que es Parlatino, que tiene relación con los países latinoamericanos dentro del continente americano, y obviamente lo que se hace es designar
a varios asambleístas para los distintos foros en función de los temas que tratan o de las experticias que tengan. ¿El Parlamento Andino también existe todavía? El Parlamento Pues, Andino, si no, claro, de hecho existe, tiene representantes electos, además los procesos democráticos y por votación de los ciudadanos. Entonces, en este caso, yo fui delegada en un momento determinado a ser parte del Parlaméricas, y pues hace pocos días, como usted ha anunciado, el 25 de octubre, y una vez que terminó su periodo de legislador, el asambleísta de Canadá, Robert Naud, y siendo yo electa vicepresidenta, en función de las normas estatutarias, he asumido la presidencia de este organismo hasta finales del año 2020. No es que 2020. Le tocaba al Ecuador, sino usted como vicepresidenta. Así fue, yo era parte del consejo directivo de Parlaméricas y era la vicepresidenta en su momento. Fui electa en septiembre del año pasado, y ahora, ante esta finalización de las funciones del asambleísta canadiense, he asumido pues la presidencia con un reto importantísimo, primera vez que el Ecuador preside este foro, y sobre todo que lo haga una mujer miembro del foro es realmente importante para todos los países. ¿Durante cuánto tiempo es la presidencia? Esta presidencia será por un año, hasta noviembre del 2020, en donde tenemos nuestro evento y nuestra asamblea para la elección de las nuevas dignidades. La sede es en Ottawa, en Canadá. La sede es en Ottawa, pero usualmente las reuniones son rotativas entre sus países miembros. De hecho, nosotros en marzo del año pasado, mejor dicho, en marzo de este año, del 2019, tuvimos aquí una reunión del Consejo Directivo y fuimos la sede de una de las tantas reuniones que Parlaméricas hace en los distintos países miembros. ¿Se reúnen cada cuánto tiempo? Bueno, usualmente las reuniones son 2 veces por año, y los países pues previstos para el año siguiente serán Chile y Costa Rica posiblemente. Para las reuniones, correcto. Nuestro país pasó en el mes pasado una situación de convulsión social muy importante, muy preocupante, además con desbordes de violencia grandes, gigantes, seguramente sin precedentes. ¿Cómo el Parlamento, Parlaméricas, ha analizado este tema y cómo canalizar este tema con lo que está pasando en Chile, con lo que está pasando en Bolivia, con lo que está pasando en varios países latinoamericanos con esta agitación social? Bueno, yo creo que definitivamente lo que pasó en el Ecuador, lastimosamente, es una acción que venía acumulando varias insatisfacciones de parte de los ciudadanos. Creo que definitivamente muchos ecuatorianos sentimos una terrible frustración cuando escuchamos y cuando nos enteramos de la cantidad de dinero que se ha desperdiciado fruto de los actos de corrupción de los distintos periodos de gobierno. Y eso lo que se traslada es justamente en un deterioro de la calidad de vida de los ecuatorianos, cuando pensamos que muchos de esos recursos podría estar en beneficio de los ciudadanos para mejorar la calidad de educación de los chicos, cuando pensamos en que ese dinero puede estar invertido en hospitales para dar salud a los enfermos, cuando pensamos que esos recursos pueden estar financiando universidades para mejor acceso de nuestros jóvenes y de nuestros estudiantes. Entonces, definitivamente la presentación de un decreto en donde se planteaba eliminar subsidios, que finalmente es trasladar a los ecuatorianos un costo, ¿no es cierto?, sobre ciertos elementos que son fundamentales para la cotidianidad. Influye el subsidio del combustible en el tema del transporte, en el tema de comidas, en el tema de muchísimos otros ámbitos. Eso fue, yo diría, la cereza en el pastel para dar lugar a esta euforia y a estas manifestaciones que obviamente fueron inusitadas en el ámbito de la violencia que se generaron. ¿Fueron aprovechados por otros grupos? Que yo creo que sí fueron aprovechados por otros grupos, pero que tampoco se puede solo responsabilizar o pensar que las bullas y las manifestaciones fueron generadas exclusivamente por un grupo puntual. Creo que el malestar ciudadano que se generó fue el escenario propicio para que estos actos vandálicos y de inusual violencia se filtren y
obviamente se genere, pero de que hay un problema estructural en nuestras sociedades, eso creo que es lo que hay que atacar, y no es un tema solamente del Ecuador, lastimosamente. Muchos que veían a Chile como el modelo exitoso de las políticas económicas y de las políticas sociales, ahora vemos que no hay tal. Definitivamente en Chile hay un importante crecimiento de los índices y indicadores económicos, pero lastimosamente la distribución de esos ingresos es extremadamente inequitativa. Hay mucha gente que vive con muy poco dinero, a donde no llegan los servicios básicos, a donde no llegan los sistemas de salud, y que obviamente este rato también en Chile eso es lo que se está evidenciando y se está visibilizando. Entonces yo creo que sobre estas preocupaciones de varios países latinoamericanos, los parlamentos tienen un tema a discutir que es extremadamente importante, que es justamente cuál es el rol de los gobiernos, cuáles son las políticas de enfoque que se están dando y cuáles son las alertas que este rato ya no son alertas, ya son evidencias que deben enfocarnos hacia un análisis distinto de la situación de cada uno de nuestros países y de las políticas públicas que hay que adoptar para evitar estas inequidades. Yo creo que hay sectores muy beneficiarios de los subsidios donde hay que trabajar y pues obviamente buscar además en el caso ecuatoriano mecanismos de focalización graduales en el ámbito de combustibles que son posibles, que debieron haberse ya tratado hace algún tiempo atrás y que no pueden venir de la noche a la mañana con unas políticas tan radicales que afectan a todos los sectores. En Bolivia el caso es distinto porque ahí lo que pasa, en cambio, es que es una reacción ante un hecho de un supuesto fraude por parte de toda la estructura, digamos, del gobierno de Evo Morales respecto a las elecciones. Bueno, es que de hecho ya en Bolivia hay un antecedente. Recuerde usted que hubo un referéndum en el cual se planteaba la posibilidad de que Evo Morales vaya a un nuevo proceso electoral y el pueblo dijo que no. A pesar de ello, y mediante una reforma constitucional, logró que la Corte Constitucional, el equivalente a la Corte nuestra, logre exactamente darle viabilidad a esa propuesta. Entonces aquí también lo que se ve es un abuso de las normas jurídicas o tratar de forzar la situación para beneficiar en un caso determinado y en este caso determinado a un candidato en particular. Luego de un proceso electoral que se dio, además hubo la inmensa inquietud y preocupación de que fue un proceso que fue manipulado. De hecho, los mismos observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA, en su informe plantearon la posibilidad de que esto sea repetido y que se vuelva a hacer un proceso de votaciones. Sin embargo, esto no ha sido aceptado por quienes han ganado nuevamente en el gobierno y obviamente habrá la insatisfacción de quienes perdieron y consideran que no fueron respetados los derechos de los ciudadanos y que no fue un proceso transparente el momento de las elecciones, porque finalmente se ganó en esta primera vuelta sin opción a una segunda, que era lo que se planteaba, ¿no? Lastimosamente las recomendaciones de la OEA, y nosotros también tenemos experiencia porque aquí también se han dado eventos electorales donde viene el apagón, ¿no? Y como dice una canción, con el apagón todo sucede, ¿no? Todo sucede, creo que dice la canción. Y ha pasado eso, pero las recomendaciones de la OEA siempre quedan en recomendaciones y quedan como anécdota en los distintos eventos electorales, sobre todo en Venezuela, pasó aquí en Ecuador y está pasando ahora en Bolivia. ¿Parlaméricas tiene alguna forma de recomendar, de poder destrabar este tema en Bolivia, en el caso de Bolivia, para ser Bueno, exacto? nosotros no intervenimos directamente en ningún país en particular. Lo que hacemos es poner los temas en discusión sobre la mesa y más bien quienes son delegados de los países pueden tomar, yo diría, acciones directas en cada uno de los territorios. Sin embargo, creo que hay una responsabilidad que es al menos analizar estas situaciones y evitar que estos temas se compliquen y sobre todo precautelando la seguridad y la tranquilidad de los pueblos en donde se llevan a cabo estos procesos. Correcto. Vamos a hablar un poco de la gestión que se realiza en cambio en la Asamblea aquí en el Ecuador. Usted no puede descuidar tampoco ese puesto, ese encargo que lo dio el pueblo a través de las urnas. Tiene que ir llevando ahora las dos ocupaciones, tanto de Parlaméricas como en la Asamblea Nacional. Se está tratando la ley de crecimiento económico. Así es, justamente hoy es el segundo día de debate de esta ley, lo iniciamos la semana pasada, previo al feriado, el día jueves, y hoy ha habido una jornada y obviamente es una jornada extensa, larga. Creo yo que para cerrar el primer debate todavía
habrá un día más porque hay muchas intervenciones, hay muchos asambleístas que quieren expresar sus puntos de vista, sus preocupaciones, sus observaciones. Yo hoy justamente he tenido una intervención en la asamblea sobre mis observaciones referente a la ley de crecimiento económico. Considero y he resaltado que si bien hay cosas positivas, no puede una ley tan extensa de 404 artículos que prevé cambiar varios códigos, que prevé y contempla 25 disposiciones transitorias, 4 derogatorias y varios otros objetivos, no puede ser tratada solamente en 30 días como el marco legal así lo plantea, una vez que fue enviada como ley económica urgente. Por lo tanto, existe una gran cantidad de normativa referente a una modificación del Código Orgánico, Monetario y Financiero que se ha propuesto de parte de algunos miembros de distintas bancadas, y yo he replicado, y porque me parece que eso es un procedimiento adecuado, la posibilidad de que ese texto que tiene que ver con todo lo referente a las reformas del Código Orgánico, Monetario y Financiero sea tratado en una ley diferente, y que lo otro que tiene relación a todas las reformas tributarias pueda ser tratado en este mecanismo de económico urgente. Todo lo que tiene que ver con el Código Monetario y Financiero definitivamente no tiene de económico y de urgente nada. Lo otro de la ley tributaria sí, en la línea de que muchos de esos recursos que se prevén recibir como parte de estas reformas irán a aportar al presupuesto general del Estado previsto para el año 2020. Pero también ahí yo he dicho, y con preocupación, de que la cuantía que se prevé recabar con estas reformas ascienden apenas a 700 millones de dólares, cuando ya de la proforma presupuestaria que ha sido planteada por el ministro la semana pasada a la Asamblea Nacional y entregada formalmente a la Asamblea, el déficit previsto para el año 2020 asciende a 6.990 millones de dólares. Entonces estamos tratando una reforma que no es sino el 10% de toda la cantidad de déficit que se prevé. Por lo tanto, el nivel de endeudamiento todavía va a ser importante para el año 2020, y eso sí es preocupante. La proforma es como 31.000 millones, me parece. 35.499 millones. De esos faltan cubrir 6.000. 6.995 millones. Y esta, dentro de la ley de crecimiento económico, la parte tributaria aporta con 700 millones. Entonces estamos debatiendo una ley que en realidad es muy mínimo su aporte versus a la cantidad de ingresos económicos que el país necesitará para el periodo 2020. ¿Qué podemos destacar dentro de lo que están proponiendo en lo tributario para recaudar estos 700 millones? A ver, en el ámbito recaudatorio realmente hay muy pocas cosas. Yo he comentado el día de hoy, por ejemplo, se prevé castigar el uso de las fundas plásticas, por ejemplo, con 10 centavos, valor que será transferido directamente por quien entrega la funda plástica al consumidor, cuando hay alternativas, y yo lo he dicho hoy en la Asamblea Nacional, que posiblemente son mucho más óptimas, y es gravar a la importación de la materia prima para el fabricante, no endosarle al consumidor. ¿Y por qué he hecho esta reflexión? Porque el costo de la materia prima tiene una relación directa con el precio del petróleo, y en este momento el precio del petróleo, al estar en nivel bajo, el costo de la materia prima y la importación es bastante barata, está en alrededor de $900 la tonelada, lo cual es muy económico, cuando usualmente en otras épocas ha estado en $1.200, $2.000 la tonelada. Entonces, en este momento la importación de materia prima resulta mucho más económico que incluso los procesos de reciclaje local. Entonces, yo creo que hay que analizar realmente otras alternativas y poder ser mucho más eficiente en ese tema. ¿Por qué? Porque la misma ley dice que si es que las fundas plásticas tienen un proceso de reciclado, ya no serán cobradas. Por lo tanto, es muy subjetivo y va a ser muy difícil en un momento determinado ver efectivamente qué fundas plásticas son de material virgen y cuáles han sido elaboradas a partir de un material reciclado. Por lo tanto, esas expectativas de recaudación por ese rubro en particular, a mí me parece que pueden ser muy bajas versus la expectativa que hay. No podemos prever
cómo el usuario va a decir si quiero fundas o no quiero fundas, no sabemos el comportamiento, cómo se va a dar, es decir, ese valor no lo podemos tampoco fijar. Efectivamente, o sea, yo creo que ahí hay muchos temas que pueden ser manejados de una manera muy distinta a la que se prevé y por lo tanto los montos de recaudación en un momento dado pueden ser muy inferiores a lo que se prevé o lo que se estima recaudar en función del análisis que hicieron quienes han propuesto esa ¿Algo ley. en el tema de combustibles? A ver, en el tema de combustibles, no recuerde usted que justamente el decreto fue el que generó todas estas violentas manifestaciones, por lo tanto eso es un documento que está en negociaciones del Ejecutivo con los distintos sectores y que entendería yo en algún momento tendrán que plantearlo. Claro. Dentro de los temas laborales, ¿cuál es lo que más llama la atención en síntesis? ¿Qué es lo más preocupante? A ver, uno de los temas que nosotros más énfasis hicimos en un momento determinado fue la importancia de que esta ley vaya a incentivar sectores como el tema de emprendimientos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene relación a la ley laboral y a las reformas laborales no han sido incluidas en esta ley de crecimiento económico que nos han enviado. Entonces, por eso yo he sido crítica al decir que efectivamente la ley de crecimiento económico no es que va a abonar demasiado a estos objetivos, porque en ella no se incluye absolutamente nada que incentive el mercado laboral y también tiene temas que no tienen nada de económico ni de urgente, como es todo el análisis de la autonomía del Banco Central del Ecuador, sobre lo cual yo también he hecho mis observaciones. Me parece que aquí no se puede generar a una institución un ámbito legal que le desconecte con las leyes que rigen para todas las instituciones del Estado. Se genera un pésimo precedente. La norma claramente establece, y he hecho referencia a dos temas que son clarísimos ante los ciudadanos. No puede ser que el Banco Central pretenda tener la contratación de su recurso humano y pagar sus remuneraciones y dietas en función de los valores que les permita retener al talento humano capacitado para que haga todo el trabajo que ellos requieren en función de las experticias. Aquí hay una ley orgánica de servicio público que tiene que regir para todas las instituciones y por lo tanto el Banco Central tiene que también regirse a ese sistema. ¿Cuáles son las nuevas funciones que se le quiere dar al Banco Central? Bueno, fundamentalmente lo que se habla es de una autonomía, de fortalecer el tema de las decisiones que el Banco Central debe tomar, pero también ahí hay algunas observaciones. El Banco Central ya no rige una política cambiaria. Recordemos que el país tiene desde hace varios años una política monetaria una política cambiaria sujeta exclusivamente a la dolarización, por lo tanto ya no hay política cambiaria. Ya hay solamente una moneda que es la que se utiliza y más bien el Banco Central lo que tiene es que ser cuidadoso, y en eso tal vez parte de la ley sí prevé, en no convertirse en la caja chica de ningún gobierno, sino más bien tener las reservas suficientes que garanticen los depósitos de quienes confían en el sistema financiero privado y por lo tanto pues ese resguardo de ese sistema es lo que el Banco Central haría en un momento dado. Pero hay algunas otras normas que yo considero que son innecesarias y que más bien lo que generan es un mal precedente para que instituciones del Estado consideren que pueden tener su propio reglamento, su propio régimen y su propio mecanismo de regulación. Usted, economista, sigue perteneciendo a la bancada de Alianza País, pero ha sido bastante crítica el día de hoy con los temas que ha enviado. Eso significa que seguramente no van a haber los votos suficientes para dar paso a esta ley de crecimiento económico. Bueno, yo de lo que he escuchado hay muchísimas observaciones, no solamente de la bancada de Alianza País, sino de las distintas bancadas en estas líneas que hemos comentado. Yo he manifestado mis puntos de vista, hay algunos otros puntos de vista manifestados por otros asambleístas, y a mí me parece que lo que sí no puede suceder es que la Asamblea Nacional deje que esto entre por el Ministerio de la Ley, porque eso ¿qué significa? Que va a entrar todos los textos tal y como están previstos, y hay muchísimos temas que tienen que ser corregidos. Yo realmente espero y aspiro que la comisión que está manejando esta ley sea lo suficientemente sensible para entender que los temas que involucran en este caso al Ejecutivo y a la Asamblea de tomar decisiones sobre estas leyes tienen una trascendencia más allá del periodo de este gobierno. Esto trasciende en el tiempo y lo que tenemos es que dejar normas que no sean mal utilizadas por ninguno que venga a futuro, sino que realmente sirvan para regularizar, para normar y para generar un marco legal que dé tranquilidad y confianza. 30 días que acaban, ¿cuándo?
Bueno, esto termina en 2 semanas. Nosotros hemos recibido, la fecha exacta fue antes del feriado, no recuerdo exactamente el día en que entregó el ministro, pero tenemos 30 días para nosotros ya poder debatir, terminar el debate de esta ley y poderla enviar al Ejecutivo. Y encima con la proforma presupuestaria. Encima tenemos la proforma presupuestaria, tenemos la comisión de enmiendas que yo presido, que también tiene 30 días para tratar, entonces tenemos unos temas bien álgidos, importantes y trascendentes sobre todo que tratar en estos próximos días. Hay una comisión que se creó también para analizar los hechos que hablamos, que se dieron el pasado mes, principios de mes, hasta el 13 de octubre. Se habla también de que varios portales de prensa hablan de que el 13 se dio el acuerdo con los mediadores, la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, pero dice que hubo diálogos hasta el 16 y desde el 16 de octubre ya no ha habido nada, es decir, se levantaron de la mesa. No sabemos qué actor es el que se levantó de la mesa. Bueno, yo también conozco lo que todos conocemos y que es noticia pública, sin embargo, yo creo que el tema del diálogo tiene que ser tomado de manera extremadamente responsable. Las vocerías y los comentarios que los actores sociales tienen para emitir tienen que ser valorados. Yo cuando asumí la presidencia de la Asamblea y durante ese lapso de tiempo permanentemente estábamos en contacto para tratar y ver sobre todo el impacto o la incidencia de algunas de las medidas y de las decisiones que la Asamblea iba tomando, pero considero que sí es relevante que el Ejecutivo considere todos estos puntos de vista de una manera, yo diría, de peso para las decisiones que debe tomar. Yo también comenté, dije que la emisión del decreto 883 que el Ejecutivo lanzó, tal vez pudo haber sido subsanado o manejado de una manera mucho más o menos impactante si es que se hacía un trabajo adecuado con los actores involucrados y no primero tomar el decreto y luego tratar de conversar con los transportistas, con los varios sectores, porque obviamente como se dice vulgarmente, en ciertas cosas del orden de los factores se altera el producto. Entonces me parece que aquí no hubo un orden adecuado y por lo tanto el resultado fue explosivo como se vio en las casas. ¿Fallaron los canales de comunicación también de parte del gobierno? No quiero saber qué falló, no conozco con detalle, pero de hecho que hubieron falencias y que han sido reconocidas por el mismo Ejecutivo, eso ha sido público y notorio. Bueno, eso es bueno también, es saber reconocer los errores. Así es. Bueno, economista, se ha acabado el tiempo, nos hemos quedado cortos de tiempo y le volveremos a invitar como siempre lo hacemos, siempre bienvenida a este espacio informativo. Hoy nos hemos centrado básicamente en la función Parlamérica, la felicitación, el mejor de los éxitos para usted que va a encabezar durante este tiempo, este parlamento, y que de ahí salgan buenas cosas para los parlamentos de nuestros países. Como usted lo dijo, el parlamento de cada país es la entidad gubernamental, siempre la de más bajas calificaciones por parte la de más conflicto. ¿no? La de más conflicto, pero viene a ser la función seguramente la más importante, porque ahí está la legislación y la fiscalización. Esperemos que eso cambie y que esa sensación que siempre tenemos los ciudadanos de los distintos países acerca del Parlamento, de la Asamblea, sea una sensación positiva. Muchísimas gracias a usted y un saludo cariñoso y cordial a todos los ciudadanos que nos han seguido. Gracias por la entrevista. Bueno, y seguiremos viendo qué es lo que pasa con esta ley de crecimiento económico y con la proforma presupuestaria para el año 2020. Amigos, la economista Elizabeth Cabezas, asambleísta perteneciente a la bancada de Alianza País y que desde el 25 de octubre ocupa la presidencia de Parlaméricas, una entidad que tiene a 35 países de Norte, Centro y Sudamérica y que está conformado por 22 legisladores de esta región y que se reúnen cotidianamente para analizar distintos aspectos, entre ellos tema de género, temas ambientales, los temas del momento, pero también la labor y lo que está pasando con los países que sobre todo se encuentran en conflicto. Gracias. Gracias a usted. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.